Hoy vamos a hablar de la representatividad de las muestras que analiza un analista de granos. Seguimos en la misma constante estas semanas. Durante estas semanas estamos viendo y repasando las materias que ven y repasan los analistas de granos cuando entran a hacer el curso de Gaviagro que está habilitado en la red para ustedes. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es el muestreo y las muestras que analizan los analistas de granos. Dos actividades muy importantes en este oficio, el muestreo y la inspección. Dos actividades que complementan la información acerca del grano. Muestreo, entonces, es tomar una porción del cargamento, de los cargamentos, y inspección es revisar ese cargamento mientras estamos haciendo ese proceso de muestreo. Y hay una premisa aquí que es muy importante, y es que fíjense ustedes que es tan importante este tema del muestreo y los análisis de la calidad, que si la gente que hace el muestreo y los análisis de calidad no están lo suficientemente capacitados y entrenados quiere decir que saben hacer las cosas, capacitados es que saben hacer las cosas y entrenados cómo se hacen. Y si no están suficientemente capacitados y entrenados, los resultados no serán seguros y la empresa correrá un gran riesgo de perder mucho dinero, porque como ya lo vimos en presentaciones anteriores y lo vamos a repetir ahora, los análisis que hace el laboratorio o que hacen los analistas de granos en el laboratorio sirven de base para la toma de las principales decisiones de una compañía, como es la compra de cosechas, por ejemplo. Entonces, ahí es la compra de las materias primas. Entonces, después de ver esto, podemos concluir que la calidad de los granos se determina siempre a través de muestras representativas. Y esas muestras representativas van a un laboratorio y en ese laboratorio se hacen los análisis, de manera que podríamos concluir aquí que la muestra es la reina. La muestra es, sin lugar a dudas, el elemento clave y fundamental para esas determinaciones. Muchas gracias a quienes están conectando y bienvenidos. Nuevamente estamos hoy hablando de un tema que es muy importante para la agroindustria y para todos los que estamos en este oficio, y es la representatividad de las muestras que analiza un analista de granos. Ya vamos llegando a las 60 personas. Estamos hablando entonces de dos temas muy importantes, el muestreo y la inspección, dos actividades que complementan la información básica que necesitamos de los granos. Y hemos dicho que la gente que hace el muestreo y los análisis de calidad no están suficientemente capacitados y entrenados, entonces los resultados que ellos producen no serán seguros y la empresa correrá grandes riesgos de perder mucho dinero, como lo vamos a ir analizando. Entonces, la calidad de los granos no hay otra manera de determinarla sino a través de muestras representativas. A nadie se le ocurre ir a un silo y ver cómo está la calidad del 100% del silo. Eso sí, digamos que no es factible o imposible. Entonces, traemos esas muestras al laboratorio y con esas muestras definimos qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en el silo, qué es lo que sucede, el producto que estamos recibiendo en un camión, cuál es el producto que estamos tratando dentro de nuestro proceso y qué es lo que está sucediendo. Entonces, la muestra es, sin lugar a dudas, el elemento reina con el cual hacemos ese tipo de trabajo. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué es una muestra representativa? Porque una muestra es cualquier cosa, pero la palabra clave aquí es representativa. Y entonces, si uno entra a Wikipedia y entra en Google y pregunta, ¿qué es una muestra representativa? Esta es la respuesta. Una muestra representativa es un subconjunto, o sea, es una pequeña parte, es una porción de una población, en este caso nuestro, de un lote de granos, que busca reflejar con precisión las características del grupo más grande. Es una pequeña porción, como se ve ahí en el dibujito, que se toma con un elemento especial o con un aparato especial, y esa pequeña cantidad busca reflejar con precisión, cuando lo analicemos, las características de ese grupo más grande. Y esa es la parte importante. ¿Por qué es la parte importante? Porque la muestra, como dijimos, es lo primero, y con base en esa muestra se toman las decisiones más importantes de una empresa. Caigan en cuenta de esto, mis queridos amigos. Una empresa de manejo de granos, sea un molino arrocero, o sea una fábrica de concentrados, o una de concentrados para animales, o una empresa que produce maíz, o que produce arepas, o que produce café, o que produce cualquier tipo de cosas, o cualquier tipo de alimentos usando como materia prima los granos,
en esa compañía, las principales decisiones de esa compañía se toman basado en muestras. Entonces, fíjense la importancia, vea. Lo primero, con base en los análisis de calidad que se toman sobre muestras de la materia prima que estamos recibiendo, se determina el precio de compra y la calidad que estamos comprando. Y entonces es cuando uno ve que en operaciones agroindustriales como la molinería de arroz, por ejemplo, la materia prima, es decir, el arroz con cáscara que compramos a los productores, tiene una proporción al final en el producto final, en el arroz blanco, tiene una proporción de costo demasiado alta. El 80 o más por ciento del valor final producto que sale al mercado, en el caso de un molino arrocero, es la compra de la materia prima, de manera que el análisis de calidad que se hace para comprar esa materia prima es fundamental porque se repite durante cientos de veces en un molino industrial para comprar y comprar y comprar cada uno de los camiones o cada una de las unidades de transporte que van llegando con esa materia prima. Y entonces esos resultados de ese análisis se vuelven supremamente importantes, se vuelven definitivamente claves en la estabilidad financiera de esa compañía. En segundo lugar, con muestras representativas se hace el control de la calidad durante el proceso de secado. El proceso quizá más importante dentro de las empresas agroindustriales que manejan granos es el proceso de secado en el cual se consigue poner el producto en unas condiciones de estabilidad para que pueda ser almacenado y para que pueda ser conservado sin deterioro de su calidad. En tercer lugar, durante el proceso de almacenaje, en el tiempo en el que el producto está almacenado y está guardado y está en espera de poder ser utilizado, hay que estar tomando muestras representativas también para estar controlando el almacenaje. De manera que con esas muestras vamos a identificar situaciones de riesgo que podrían deteriorar la calidad, vamos a identificar la evolución de esos factores de calidad, cómo se está comportando, vamos a ir viendo cómo está esa materia prima y cómo se va conservando. Y en un momento determinado también esos muestreos nos van a indicar cuándo deberíamos consumirla, cuándo deberíamos deshacernos de ella y cuándo deberíamos amortiguar los riesgos. Piense que seguimos administrando y manejando la compañía agroindustrial siempre a base de resultados traídos del laboratorio. Luego vienen los controles del proceso industrial. Entonces, cuando el producto entra al proceso industrial y va a hacer su transformación o va a hacer su adecuación para convertirse en un alimento, igual tenemos que estar tomando muestras de ese proceso industrial para definir qué está pasando, cómo se está desarrollando el proceso y qué producto final estamos obteniendo. Y al final, cuando ya tenemos el producto final que va para el mercado, que vamos a empaquetar o que vamos a vender o que vamos a comercializar, nuevamente volvemos a tomar muestras representativas y sobre esas muestras representativas definimos la calidad, el precio y las condiciones de ese producto final. Entonces, esta introducción básica es para mostrarles que el proceso de muestreo, quien haga el proceso de muestreo en realidad tiene en sus manos las principales decisiones de la empresa, dado que sobre esos resultados de esas muestras se van a tomar las principales decisiones financieras, comerciales y técnicas de la compañía. Entonces, fíjense para que vamos entrando en materia. Hay una pregunta frecuente que le hacen a uno y que hacen además los industriales, y es que, ¿por qué los resultados de los análisis que practicamos sobre muestras que tomamos de un determinado lote no son lo suficientemente representativas y la calidad que obtenemos en el proceso industrial es diferente? Entonces, es porque seguramente tenemos justamente problemas en el sistema de muestreo, en la forma de muestrear, y los resultados que obtenemos de las muestras no corresponden siempre al resultado real, de manera que es muy importante que las muestras que tomamos sean realmente representativas y que esas muestras representen, perdón la redundancia, las verdaderas condiciones y calidades de ese producto que estamos analizando para que luego, cuando el producto esté en el proceso, cuando el producto se esté beneficiando, entonces los resultados correspondan a las predicciones que pudimos hacer basados justamente en los análisis de esas muestras representativas. Entonces se trata, y el análisis y de lo que estamos hablando hoy es justamente de muestras representativas, no solamente de muestras, y cómo tomar muestras, sino que esas muestras sean verdaderamente representativas de las condiciones con las que el producto está entrando o el producto que estamos analizando. Y justamente este es el sitio donde se arma la representatividad.
en la zona donde se reciben las materias primas, en la zona donde se hacen los procesos, en la zona donde se hace el almacenaje, es donde se construye la representatividad de esas muestras en el momento en que esas muestras se toman. Entonces, un mensaje que queremos dejarles a ustedes, nuestros queridos amigos 66 de las personas que están hoy en día conectadas con nosotros en nuestro habitual programa de los jueves, es que el muestreo del grano es la labor más importante para determinar la calidad de un lote de granos. Es muy importante, es más, inclusive podría decirles que el mismo laboratorio, porque si al laboratorio, teniendo ustedes los mejores equipos, los mejores implementos, la mejor gente y demás, no llegan muestras realmente representativas, entonces los resultados que ese laboratorio de todos, los resultados que va a conseguir no son representativos si la muestra no es verdaderamente representativa. Entonces empiecen a pensar cosas como quién hace el muestreo en su empresa. Y aquí, pues hay muchos mea culpas en las empresas agroindustriales. Uno ve que hay muchas empresas agroindustriales en las cuales la actividad de muestreo se confía, podríamos decir, y perdónenme la expresión, a cualquier persona que pase por ahí un operario de la empresa o un cotero de la cuadrilla de coteros o incluso un celador o demás. En muchos casos son los encargados de tomar las muestras y entonces uno se pregunta qué tan representativa realmente es esa muestra que tomó ese cotero o ese volteador o esa persona o ese funcionario que fue contratado por una semana o ese auxiliar que no tiene una preparación o ese celador qué tan representativa realmente es la muestra y ese es el pensamiento que queremos dejarles a ustedes para que lo miren con mucho cuidado. Tres cosas son claves para la representatividad de una muestra. Empecemos por ahí. Hay tres cosas fundamentales que tienen alta incidencia en la representatividad. En primer lugar, las muestras son parte o deben ser tomadas por un proceso estadísticamente representativo. El muestreo es una operación de la estadística. El muestreo correcto se hace siguiendo patrones estadísticos y hay patrones estadísticos para todo tipo de muestras. Ustedes todos hemos oído cuando hay campañas presidenciales o cuando hay elecciones, en fin y demás, que hay una serie de compañías que hacen un muestreo, que van donde el público y le preguntan al público si les gusta, si no les gusta, si creen en ese candidato o no creen en ese candidato y demás. Discúlpenme un segundo, tengo aquí una llamada, perdón. Hay tres cosas, disculpen como siempre, ustedes saben, hay gente que llama sin saber para qué llama. La representatividad de los resultados depende entonces, en primer lugar, de la representatividad de la muestra. Y hay tres cosas que son claves y fundamentales para que uno pueda decir que una muestra es representativa. En primer lugar, que la muestra sea tomada por un método estadístico. Ya estábamos diciendo, estadística es el apoyo a la ciencia fundamental que nos permite garantizar esa representatividad. Segundo, que además de ser tomada por un proceso estadístico, es decir, cuántas muestras vamos a tomar, dónde las vamos a tomar, dependiendo del tamaño del cargamento, en fin, la muestra sea obtenida con los elementos y los equipos adecuados, es decir, con las sondas o con los caladores o con los cucharines o con los muestreadores automáticos o con los dispositivos adecuados y correctos para que se tome unas porciones que sean verdaderamente representativas y que contengan todos los elementos del producto que estamos muestreando. Y en tercer lugar, que esa muestra que hemos tomado sea manejada cuidadosamente hasta el momento del análisis, incluido la homogenización de las porciones que tomamos, la división de esa muestra global para obtener la cantidad pequeña que va al laboratorio, el empaque y la identificación de esa muestra y el cuidado que esa muestra debe tener desde el momento en que se toma la muestra hasta el momento en que llega a las manos del analista y el analista de grano hace su análisis porque existe el riesgo de que en esa situación la muestra pueda cambiar sus condiciones y deja de ser representativa.
Muy bien. Entonces, tres condiciones: que sea tomada por un método estadístico, que sea obtenida con los equipos adecuados y que sea manejada cuidadosamente hasta el momento del análisis. Entonces, aquí hay una serie de recomendaciones para ustedes, eh, de la planeación del muestreo. Para que ese trabajo de muestreo quede bien hecho, hagan una correcta planeación. Y esa planeación les recomiendo aquí, les doy 10 tips de recomendación para que los que están atentos y los que están tomando nota, e incluso algunos que pueden estar tomando alguna foto, en fin, la tengan presente, porque digamos que aquí está como la base de ese primer concepto, que es que la muestra sea tomada con un método estadísticamente representativo. Y eso quiere decir que hay que hacer una planeación de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es cuántas porciones vamos a tomar. Vamos a conformar una muestra global, vamos a conformar una muestra grande, gorda, y de esa muestra vamos a obtener una pequeña muestra pequeña que va para el laboratorio. Pero entonces, esa muestra global, que está conformada por un número de porciones, es decir, lo que tomamos de cada chuzada, pues para hablar en términos un poquito más vulgares, de cuando chuzamos los bultos o cuando metemos la sonda, cuántas veces vamos a meter la sonda en ese cargamento. Entonces, eso dependerá del número de unidades que conformen ese cargamento, como lo vamos a ver enseguida. Luego, tenemos que definir cuáles son las unidades que se van a muestrear. Entonces, tenemos que ver si estamos recibiendo el grano en sacos o estamos recibiendo el grano a granel, si el grano se va a descargar por las puertas laterales, por las puertas de abajo del camión, o se va a descargar por la cola del camión en una plataforma, o se va a descargar por gente que está paliando, cómo se va a hacer. Y entonces, ¿cuáles unidades son las que se van a muestrear? Las del principio, las de la mitad, las del final, y cómo vamos a cubrir todo ese cargamento para que al final tengamos realmente una muestra representativa. En tercer lugar, ¿cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar para tomar esas porciones? Entonces, igual, dependerá de cómo venga el grano presentado, si está en bultos, si está en sacos, si es un grano grande, gordo, pequeño, si es cacao, si es café, eso es distinto, si es arroz es diferente, si es arroz más pequeño es distinto, si es ajonjolí, que es un granito chiquito, pues es totalmente diferente a todos los demás. Entonces, ¿con qué instrumentos se van a tomar esas porciones y cuáles son los instrumentos adecuados de acuerdo con el tipo de grano y con la presentación del grano? Luego, ¿en qué recipiente vamos a tomar esa muestra global? Porque si vamos a chuzar 10, 12, 15, 20 veces, dependiendo del tamaño del cargamento, pues no será un tarrito ni una pequeña bolsita donde vamos a depositar la muestra. Y como lo vamos a ver ahora, ese es uno de los principales errores que se cometen, y es tomar muy pocas porciones, no las necesarias. Entonces, llevan una bolsita muy chiquita, un tarrito muy chiquito, y se le llena ligero, y como ya se llenó, entonces ya no hay que tomar más muestra, y así no es. Quinto, después de que tomemos esa muestra global, grande y gorda, ¿cómo vamos a dividir y homogenizar esa muestra? Para que todas las porciones que tomamos, por ejemplo, si hubo un camión y en ese camión lo muestreamos, lo chuzamos 20 veces, ¿cómo esas 20 porciones o esas 20 chuzadas van a estar debidamente homogenizadas, y todas ellas van a participar de manera proporcional y correcta en la muestra global que va en la muestra pequeña que va para el laboratorio? Entonces, eso lo hacemos en un divisorio homogenizador de la muestra global. Luego, ¿en qué recipiente va a empacar usted la muestra para llevarla al laboratorio? En un tarro con tapa, en una bolsa plástica, en una bolsa especial metálica, y obviamente no en un platón, no en una bolsa de papel. Es decir, hay que seleccionar correctamente el tipo de recipiente en el cual vamos a mandar de manera segura la porción que va para el laboratorio. ¿Cómo se va a identificar esa muestra? Entonces hay distintas maneras de identificación de las muestras. Tenemos compañías, por ejemplo, aquí tengo varias personas de esa compañía, en la cual todas se identifican con un código de barras. De hecho, nosotros en Gaviagro tenemos en este momento un programa en el cual vamos a ofrecer a ustedes justamente algo como esto: cómo hacer para tomar correctamente las muestras e identificarlas en el sitio donde se tomaron de una manera fácil, rápida y homogénea, que sea justamente con un generador de código de barras, que luego va a permitir de manera segura hacer que las muestras lleguen hasta el sitio y que puedan luego ser manejadas escaneando ese código de barras sin mucho problema. Pero igual, no todo el mundo tendrá un código de barras y algo, y entonces tendremos que tener un tiquetico, una boletica o algo, en el cual anotamos los datos principales del sitio donde se tomó la muestra, del vehículo, si es una muestra tomada de un vehículo, o del equipo dentro de la planta donde se tomó, la hora que se tomó, el grano o el proceso que se está haciendo, en fin, todos los datos que después permitan identificar y poder
calificar correctamente esa muestra y llevar la información que hemos obtenido al sitio correcto sin que se pierda ni se deteriore. Muy importante, ¿quién va a hacer ese muestreo? Y entonces aquí venimos a uno de los puntos más críticos de las operaciones en las agroindustrias. ¿Quién es realmente la persona que hace los muestreos? ¿Quién es la persona o las personas que abastecen al laboratorio de muestras representativas para que el laboratorio juzgue esas muestras y entregue unos resultados representativos? Y es cuando uno se encuentra, como ya lo dije atrás, que hay empresas o compañías que no valoran este trabajo, que es uno de los trabajos más importantes de la empresa, es el trabajo de tomar muestras, porque sobre esas muestras se va a hacer una calificación de la calidad de ese producto y con base en esa calificación se van a tomar una serie de decisiones muy importantes. Entonces, ojo con eso, señores y señoras, señoritas, muchachos y jóvenes, los que están aquí en esta charla, nosotros queremos ser realmente un poco repetitivos, pero muy enfáticos en que este es uno de los puntos críticos y cruciales dentro de la administración y del manejo de la empresa. No confíe en su muestreo a cualquiera. El muestreador debe ser una persona que está debidamente capacitada y entrenada para hacer las tres cosas que vimos atrás. Tomar muestras por un proceso estadístico, usar correctamente los elementos de muestreo adecuado y manejar correctamente la muestra hasta el momento en que esa muestra va al laboratorio. ¿Quién va a cuidar la muestra desde que se toma hasta que va al laboratorio? Uno ve empresas donde los muestreadores, por ejemplo, que salen a hacer muestreo en los camiones que están en fila para entregar materia prima, van muestreando y van dejando las muestras ahí y después vienen al final y recogen, hacen una sola recogida y se las llevan. Pues corre un gran riesgo. Corre un riesgo de que la muestra cambie sus condiciones porque llovió, porque hizo sol, porque quedó destapada, porque se fueron los insectos, o simplemente porque alguien vino y le cambió la muestra o le contaminó su muestra. Y finalmente, esto lo debería haber puesto de primero, pero finalmente, ¿cuáles son los riesgos de seguridad que deben ser cubiertos para que ese trabajo de muestreo se haga de manera correcta y los operarios no corran o no caigan en problemas derivados de los riesgos que tiene un muestreador? Trabajos en alturas, trabajo con polvo, trabajo en escaleras, en fin, y otra serie de riesgos que están presentes y de los cuales ya hemos estado conversando. Entonces, 10 cosas importantes, tomen nota de esas 10 cosas. Si usted cumple con esas 10 cosas, probablemente usted va a tener unas muestras más representativas. Haga un plancito dentro de su compañía y trate de que estas 10 cosas se cumplan y se ejecuten de manera correcta para mejorar su sistema de representatividad. Estamos hablando de muestreo, pero hay una función clave y fundamental de esos operarios que están dedicados al tema de muestreo, y es la función de observar. Porque fíjense usted, esos operarios de muestreo son los únicos, nadie más tiene la opción de observar situaciones que pudieran ser reportables. El operario que se sube en un camión a tomar una muestra de un camión granelero con una sonda granelera tiene la posibilidad de revisar cosas que no son necesariamente la muestra. Puede revisar si hay insectos en el producto, si hay huellas de roedores, si hay algún humedecimiento, si hay malos olores, si hay calentamiento. Es decir, un operario que está tomando además muestras sobre una banda o en un elevador o en un transportador o en una caída de granos, podría decirnos si hay ruido, si hay cosas raras, si hay mucho polvo, si hay distintas cosas. De manera que pónganle ese trabajo también a sus operarios de muestreo. Sus operarios de muestreo son los únicos operarios que en un momento dado pueden hacer el reporte de algo que sea reportable o de algo que sea dañino o que uno debería conocer acerca del producto que se está muestreando. Fíjense que una vez que un camión o un vehículo es recibido y entra por una tolva, nunca más volvemos a ver ese grano. Y ese grano además se va a revolver con otros granos que están ahí, que van a ir al silo o a la bodega, de manera que si no hacemos las observaciones a tiempo, entonces esa oportunidad se perdió y es una oportunidad muy importante, muy interesante para poder tomar algún otro tipo de medida. Aquí voy a dejarles unos ejemplos de las listas de chequeo para condiciones sanitarias en recepción de la materia prima, y es ese tema de las observaciones. Fíjense que las listas de chequeo son justamente como su nombre lo dice, listas de preguntas que uno debe responder siempre
cuando uno hace una revisión o un chequeo en una determinada zona. Entonces, estas listas lo que le permiten a uno es no olvidarse de nada y tener o apuntar en esa lista las cosas que son definitivamente más importantes y que no se deberían olvidar. Cuando hay muchas cosas que mirar, cuando un observador o un inspector de estos tiene muchísimas cosas que mirar o que podría mirar, siempre tendrá el riesgo de que alguna de esas cosas se le olvide y no las mire en un determinado sitio. Entonces, para esto es que se construyen las listas de chequeo para hacer, para que eso no se olvide. Voy a revisar algunas. Por ejemplo, estas que son las que permiten ver las condiciones sanitarias en la zona de recepción de materia prima, es decir, en las tolvas y en las bodegas y en los sitios donde se recibe la materia prima, donde uno tiene que estar seguro de que el producto que va a llegar no se va a infectar o que no se va a deteriorar. Entonces, revisen la presencia de basuras o polvo en las barreduras, revisen la presencia de insectos volando o caminando, revisen la presencia de excrementos de roedores en la zona, revisen la presencia de aves si es que tienen un problema con aves que usualmente están, revisen si hay fugas de producto desde los equipos que van a hacer la recepción, la zona, revisen si hay zonas de acumulación de residuos. A veces los productos se descargan en una tolva y la tolva no se traga todo y quedan unos bordes, unas orillas donde el producto queda acumulado. Entonces, si esos productos podrían generar una infestación o podrían generar una condición sanitaria que no queremos. Revisen la presencia de plagas en desagües, cajas de inspección y tuberías. Revisen el estado de las cubiertas, de los tableros y de las cubiertas de los tableros eléctricos, en fin, por puertas en mal estado, por telarañas y demás. Estas son preguntas que no se deben olvidar, o sea, preguntas que cada vez que usted vaya a revisar todos los días, cuando va a empezar el trabajo, vamos a revisar la condición sanitaria de la zona de recepción, pues formule estas preguntas y otras que a ustedes le puedan ocurrir y que pongan en su lista de chequeo y con eso no se le van a olvidar. No se le van a olvidar. Aquí hay otras preguntas. Para verificar las condiciones en que se hace el muestreo de los granos al residuo. Entonces, pregúntese, ¿los elementos de muestreo con los que estoy muestreando son los adecuados para el tipo de grano o son cualquier elemento? Es decir, los elementos están adecuados para muestreo de bultos, para muestreos a granel, para muestreo de pequeños empaques, en fin, tenemos los elementos correctos. Si no tenemos los elementos correctos, entonces hay que ponerlos en la lista de las cosas que debemos, con las que debemos equiparnos para que nuestras muestras sean verdaderamente bien tomadas y contribuyan a la representatividad de las mismas. Pregúntese, si el operario muestreador tiene claro el número de porciones que debe tomar y el sitio donde las va a tomar. Veo en muchas oportunidades que ingresan operarios nuevos a la zona de muestreo o al área de muestreo y simplemente se les dice, vea, ahí está la sonda, ahí está el taleguito, una bolsita, y usted lo que tiene es que ir allá en los camiones que están descargando y traer una muestra o llenar esa bolsita y traer una muestra de ese camión. Y punto. Eso no es instrucción suficiente para un muestreador, eso no es un concepto estadístico para que un muestreador pueda tomar una muestra correcta. Entonces, revise si sus operarios de muestreo conocen cómo deben hacerlo y cuántas porciones y demás deben tomar. Revise si ese operario tiene los elementos adecuados. Por ejemplo, si tiene un recipiente suficientemente grande para colectar el número previsto de chuzadas que va a hacer o es un recipientico chiquito. Si ese recipiente además es seguro, en fin y demás. Entonces, listas de chequeo para revisar que la toma de las muestras sea realmente correcta y mantenga la representatividad. Eh, Aquí otra lista de chequeo. Por ejemplo, en el sitio de muestreo hay un equipo homogenizador o cómo van a hacer la homogenización de la muestra. Cuando usted chuzó 20 veces y echó las 20 veces en un balde y después de ahí usted no va a sacar sino un kilo y medio que va para el laboratorio, entonces yo le pregunto, ¿cómo va a hacer esa división? ¿Tiene un divisor y homogenizador ahí en la zona de trabajo, en la zona de recepción? Si no lo tiene, entonces igual hay que anotarlo para conseguirlo, consúltenos en Gaviagro y nosotros con mucho gusto le recomendamos el divisor homogenizador más adecuado para colocar en la zona de recepción para que las muestras conserven su representatividad y la porción que vaya al laboratorio sea la porción adecuada. El operario que va a hacer el muestreo tiene todos los elementos, se dispone de un recipiente seguro, en fin. Listas de chequeo para revisar las condiciones del laboratorio. Igual, el laboratorio que es el que va a hacer en el laboratorio, que es donde se va a hacer el análisis y donde están los equipos y donde están los instrumentos con los que se va a hacer el análisis, también tiene que ser inspeccionado y revisado frecuentemente. Las condiciones eléctricas, los enchufes, en fin, están correctos. El estado de limpieza exterior e interior del laboratorio y de todos y cada uno de los equipos es adecuado. El aseo y limpieza del lugar es adecuado. La presentación y aseo del personal, cómo está. Las condiciones de ventilación
del laboratorio y del clima del laboratorio, cómo van. Hay áreas con muestras húmedas o se guardan muestras húmedas, que eso cómo funciona. Verificar, por ejemplo, en los laboratorios donde se recibe arroz con cáscara, están instaladas usualmente secadoras de muestras y entonces uno ve que muchos de esos laboratorios donde hay instaladas dos, tres, cuatro laboratorios de muestras son cerrados, cerrados y tienen además un aire acondicionado. Entonces usted está haciendo un trabajo que no corresponde porque las secadoras de muestras van a estar arrojando al aire muy húmedo y caliente, que es el que están sacando de los granos para secar la muestra, que va a ir nuevamente al ventilador o al aire acondicionado. El aire acondicionado va a recibir ese aire muy húmedo y muy caliente y va a trabajar generalmente forzado. Entonces, son condiciones de la seguridad del trabajo dentro de la instalación que deben ser revisadas. Verifique, por ejemplo, las condiciones ambientales del laboratorio. Hay unos laboratorios que son realmente insostenibles por el calor. Entonces, ese tipo de laboratorios merecerían, y ese tipo de operarios merecerían una cortina, una forma de que el laboratorio sea más fresco. De hecho, les puedo decir que en nuestro sistema o en nuestro trabajo de mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio, hemos recibido equipos de laboratorio que han salido de proceso o que han tenido fallas debido justamente a las condiciones malas del ambiente dentro de los laboratorios cuando las temperaturas, incluso recién llegó un equipo que pasó de 40 grados centígrados pegado a una ventana y obviamente pues la condición de trabajo, la condición del equipo se deterioró y el ambiente del laboratorio, pobrecito el analista o los analistas que trabajan en ese laboratorio. Una condición muy importante, la luz. ¿Qué tan iluminado es su laboratorio? Porque fíjese usted que uno de los trabajos que va a hacer el analista de granos es justamente un trabajo con luz, que es el trabajo de identificar los granos que presenten algún tipo de defectos para hacer la graduación y la calificación de grado de los granos, grano dañado, grano partido, granos dañados por hongos, granos amarillos o granos que dañados por calor o granos ambarinos. Y entonces, si las condiciones de iluminación no son buenas, esos análisis donde se necesita que sean buenas las condiciones no van a ser lo suficientemente seguros y representativos. Una lista de chequeo para ver el funcionamiento de los equipos. En todos los laboratorios tenemos instalados una serie de equipos que son los que van a ser pues parte del trabajo. Usualmente el analista prepara una muestra, la pone dentro de los equipos y recoge luego la información que el equipo da. Y entonces hay que estar seguros de que los equipos están en buen estado de funcionamiento, las conexiones eléctricas. Hay que revisar que los equipos no estén bloqueados para aquellos equipos que tienen seguros o bloqueos. Me refiero en específico a los equipos medidores de humedad como el GAC 2500, el GAC 2100, en fin, que tienen sistemas de bloqueo, que son sistemas que se utilizan especialmente cuando hay que mover los equipos. Entonces, usted me manda un equipo al taller, yo se lo devuelvo calibrado, reparado y organizado con todos los juguetes y con todas las calibraciones al punto, pero se lo envío bloqueado. Y le pongo encima del equipo siempre un letrero que dice, ojo, antes de empezar a usar este equipo, desbloquéelo, y le digo cómo lo desbloquea para que no tenga problemas. Pero fíjese usted, hombre, hemos tenido equipos que despachamos bloqueados, que llevan un cartel encima diciendo que van bloqueados. Y al segundo día o al tercer día, después de haber recibido el equipo allá, llama a alguien de la empresa y dice, no, este equipo no funciona, fíjese usted que eso taraquea y golpea y eso no lee nada y dice que tal. Y señor, disculpe, ¿usted recibió el equipo? Sí, señor. El equipo tenía un cartel encima. Sí, un papel que venía ahí pegado encima para proteger al equipo. ¿Usted leyó ese papel? Ah, no, ¿por qué? Porque en ese papel decía que el equipo va bloqueado y si usted no ha desbloqueado el equipo, entonces el equipo no le va a funcionar y probablemente si usted intentó funcionar el equipo con el equipo bloqueado, lo que hizo fue un daño, porque eso es lo que usualmente sucede. Cuando el equipo no se puede mover internamente, mueve unas piezas, está bloqueado y hace unos trabajos que son justamente unos daños más graves. Uno creería que eso no sucede. Hemos tomado todas las medidas para que no suceda, pero sucede, mis queridos amigos. Entonces, ojo con eso. Digamos, son pequeñas recomendaciones, no es un regaño ni más faltaba, son recomendaciones de seguridad para que
la gente ponga cuidado, porque a veces la gente simplemente no pone cuidado. Es lo mismo que pasa con los manuales. Es lo primero que cuando abre un equipo nuevo, lo primero que se va a la basura o que se queda en la caja y después se va a la basura a la caja son los manuales de operación de los equipos. Eso es muy nuestro, eso pasa. Entonces, como aquí estamos dando los tips para que ustedes puedan hacer una mejora en sus compañías, les recomiendo que revisen ese tema. Hay más cosas. En los equipos con las impresoras, verifiquen que haya papel. A veces no hay papel, entonces se perdió la información. ¿Por qué? Porque la impresora no tenía papel. ¿Y cuál es el resultado? No sabemos, hay que inventarlo. En los equipos ópticos, verifiquen que los lentes, filtros y demás estén limpios. En los equipos mecánicos, hay que verificar que las piezas de desgaste no estén afectando los resultados y demás. Entonces son listas de chequea para verificar el funcionamiento de los equipos y distintos funcionamientos para garantizar que las cosas salen correctas. En general, podemos decir que los métodos de muestreo siguiendo un procedimiento estadístico eh, indican, y esto es para responder la pregunta de cuántas veces hay que muestrear, cuántas veces hay que chuzar. Entonces, los procesos estadísticos para este tipo de casos, para el manejo de granos y demás, dicen que uno debería muestrear o debería chuzar un número de unidades equivalente a la raíz cuadrada del número de elementos que componen el lote. Entonces, hoy tenemos granos que llegan a granel y granos que llegan en sacos. Cuando los granos llegan a granel, ¿qué hacemos? Los convertimos a bultos. Es algo muy simple. Usted recibe un cargamento con 30.000 kilos, 30.000 kilos lo divide en bultos de 50 kilos y eso va a decir que usted recibió el equivalente de 600 bultos. Y entonces, sobre eso usted saca la raíz cuadrada del número de unidades y ese es el número de unidades que usted debería chuzar. Entonces, convierte a bultos, toneladas, las toneladas que lleguen o a paquetes y depende de las unidades con las que usted está trabajando. Podría trabajar por carga, podría trabajar por bultos, podría trabajar por kilos, en fin, esa es una decisión que cada uno debe tomar. Y aquí les presento una tablita, que es la tabla que está en el manual de la Bolsa Nacional Agropecuaria Antigua y hoy debe estar en el manual de la Bolsa de Productos, que es el esquema maestro o el esquema de muestreo para cargamentos de lote, ahí dice más de 100 sacos. Y entonces dice, fíjense que estamos hablando de la raíz cuadrada y voy a mencionar algunos números que están ahí. Por ejemplo, si hay un cargamento, si hay un cargamento que tiene entre 101 y 121 sacos o el equivalente, pues hay que usarlo 11 veces. Si hay un cargamento como el que mencioné ahora, que tiene entre 577 y 625 bultos, es decir, 30 toneladas más o menos, hay que usarlo 25 veces. Pregúntense ustedes mismos cuántos de sus muestreadores, cuando reciben una tractomula o un camión de esos grandes de 30 toneladas, lo chuza 20 o 25 veces. Nunca. Lo chuzará unas 3 o 4 veces, 5 si acaso, y 6 por mucho, pero nunca 25 veces. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Usted está tomando una muestra y va a hacer el análisis sobre esa muestra, pero la representatividad de esa muestra es muy chiquita, es muy poquita, es muy poco representativa porque tomó un número de porciones muy poquito. Don Está, Jaime, señor, está levantando la mano. muy bien. ¿Quién levantó la mano? Vi una vez, Dele, hágame. La señora Buenas Elena. tardes. No, no, qué pena, no sé por qué me está apareciendo ese nombre, pero no. Sí. Soy Juan Carlos Terrón de Carcafé. Ah, Y, bueno, bueno, bien, muchas gracias, don Jaime. tranquilo, no me No sé si preocupe. sea el momento de preguntar, tengo que ser franco con No, usted, no dígalo. entré a tiempo a la reunión. No, dígalo. Bien, De es una- que digamos que, y aquí hay varios compañeros míos, pues de la empresa, de Carcafé, y yo creo que hay una pregunta que a mí siempre me ha inquietado. Nosotros recibimos pues bastante, con frecuencia, recibimos viajes pues de una cantidad alta de sacos, más o menos de 750 sacos, puede venir una mula fácilmente. En ese sí, caso, y bueno, y le quiero aclarar lo siguiente, en nuestro instructivo, y eso se ve muchísimo en la generalidad del gremio cafetero, que el muestreo del café se hace al 100% de los sacos, pero en ese sentido, teniendo una muestra, sí, un viaje de 750 unidades, lo recomendable sería fraccionar o hacerlo, dividir eso en 3, en 2, ese viaje o algo así. bueno, fíjese usted que eso es muy interesante su pregunta y su aporte. Sí,
Cuando son unos productos de tan altísimo valor como es el caso del café y su norma dice que hay que muestrear el 100%, esto sería, fíjese que para muestrear 700 sacos, pues nos vamos a tomar pues toda la tarde, ¿no? Y en el proceso de descargue la muestra es una muestra grande y gorda. Muy grande, sí, exacto. Sí, grande y gorda. Eso es porque incluso en muchas partes van mirando cada porción. Fíjense que ni siquiera en el caso de café, lo que lo he visto muchas veces, ese muestreador va apreciando cada muestra, no le hace un análisis físico completo, pero él toma la muestra y a diferencia de lo que hacemos en arroz o en maíz, que uno la va vaciando ahí en el tarro donde uno va colectando la muestra, el de café no. El de café saca la muestra, la saca de la sonda, vacía y a veces en la mano o en un tarrito, mira cada una. Y es porque cada Cierto. saco, y claro, y es porque cada saco de café vale mucha plata. Así es, o sea que ahí en café hay dos trabajos. Un trabajo que es el análisis mismo, pero hay un trabajo muy profundo que es el que ustedes hacen, que es el que estoy tratando de recomendarle aquí a mis amigos del arroz y de otros granos, que es el tema de inspección. Porque ustedes no solamente muestrean, sino que inspeccionan saco a saco, uno por uno. Eso es bastante complejo. Mire, cuando uno ve el libro de estadística, pues digamos tomando el libro de estadística y uno revisa este concepto del muestreo por la raíz cuadrada, dice el libro de estadística que este muestreo de la raíz cuadrada nos permite obtener una confiabilidad de entre el 90 y el 95% del resultado. Es decir, que ustedes tendrán el 100% del resultado porque muestran el 100%. Muestreando así tenemos entre el 90 y el 95%, o sea, no es absolutamente ni totalmente exacto y preciso. Tenemos un margen de error todavía de entre 5 y 10% en el error. Ahora, dividir esa grandísima muestra en 2 o 3 porciones, pues sí, claro. No, Jaime, no tanto la muestra, sino el universo. Es decir, tenemos 750 unidades que llegan, entonces a hacerlo de a 250 y hacer el análisis obviamente separadamente. Sí, sí, está bien, me parece una cosa correcta y por eso le digo que la diferencia con ustedes está justamente es en eso y es que el producto es un producto demasiadísimo costoso y es una de las razones, digamos, probablemente no la única, pero es una de las razones por las cuales en café muestrean el 100% del café. Porque digamos que en maíz y en arroz nos pasa lo mismo. Si un bulto o dos bultos llegaran en una condición desastrosa y por ejemplo nadie los pilla y van y lo descargan allá y los meten, pues ese bulto y esos dos bultos se tiran el cargamento, ¿cierto? Se tiran todo el lote. Sí, en Entonces, el caso del café se vuelve también crítico por el nivel de especialidad en cuanto a la catación y la tasa, ¿no? correcto, digamos que ese es el tema. Muy bien, sí, estoy de acuerdo. Usted podría fraccionar eso en 2 o en 3 porciones para hacer un análisis más representativo y más seguro. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Seguimos aquí. Bueno, no. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, un pequeño ejercicio, dice ahí un pequeño ejercicio